Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para todos aquellos que no nos conozcan, Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Exteriores, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es tender puentes entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Hoy nos vamos a acercar a la figura de Amedeo Modigliani, un pintor judío sefardí, a través de sus cartas. Concretamente de sus cartas en este libro que ha editado Elba y a la que agradecemos que hoy nos acompañe y que haya querido participar con nosotros en esta presentación conferencia. Hoy está aquí representada por Clara Pastor, su editora y fundadora de la editorial. Clara, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Este libro se trata de las cartas personales que Amedeo Modigliani dirigió a sus amigos y a su familia, a su madre, que concretamente hay diferentes cartas. Es sin duda una vía íntima y evocadora de acercarse a este maestro de la pintura. Así que felicitamos en primer lugar a Elba Editorial por esta edición y de la que también hay que destacar un maravilloso prefacio de Jean Cocteau, y también agradecemos a Federica Palomero, historiadora del arte, también exdirectora del Museo Sefardí de Caracas y autora de Un acercamiento al judaísmo en el arte, un libro editado también con la colaboración de Centro Sefarat Israel, que hoy nos acompañe también para profundizar sobre la figura de Amedeo Modigliani. Así que, Federica, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Es un placer tener a ambas hoy aquí. Sin más, voy a ceder la palabra a Clara para que nos introduzca esta maravillosa edición que recomendamos fervientemente, porque sin duda es una lectura muy evocadora y muy estimulante además. Pero no sin antes recordarles que pueden compartir el vídeo que están viendo en este preciso instante, simplemente copiando el enlace y distribuyéndolo entre aquellos que consideren que puede ser de su interés. Y también les recordamos y les aconsejamos que se suscriban al canal de YouTube de Centro Sefarat Israel en la esquina inferior derecha de esta misma ventana, para que puedan recibir todas las novedades. Así que sin más, gracias a ambas y Clara, tienes la palabra. Muchas gracias, Israel, y muchas gracias por invitarme. Fue una alegría saber que te habías fijado en este libro. Es un libro, para los que no lo hayan visto, muy cortito, que tiene un título con mucha enjundia, ¿no? Las cartas de Amedeo Modigliani, y uno esperaría, pues, no sé, un libro de 300 páginas. Amedeo Modigliani vivió muy poco tiempo, tuvo una vida muy breve, muy intensa, pero muy breve, y escribió poco. O sea, en este sentido era pues un pintor que pintaba y que esculpía, pero cuya obra quedó, digamos, en su obra. No era una persona literata, ni... Es una de las cosas bonitas de estas cartas, ¿no? Que regresaré ahora. El libro yo lo encontré en el Museo Morandi de Bolonia, en una edición muy bonita de Ars Condita, que hacen unos textos preciosos sobre arte, y me gustaron muchísimo las cartas. Son poquitas. Como ha dicho Israel, están dirigidas a amigos, a marchantes, a personas que le ayudan a colocarse en las ferias, a su madre. No hay ninguna a Jan, a su mujer, que yo recuerde, aunque habla de ella. Y entonces es un libro que tiene interés porque la personalidad de Modigliani tiene esa cosa como cálida y magnética, ¿no? Aparte de esa cosa un poco morbosa del que muere joven y además empobrecido porque tuvo una vida muy dura. A través de las cartas es de los pocos testimonios que hay directos de su figura, ¿no? Que todos hemos visto muchas fotografías, hemos visto sus cuadros, así todos un poco parecidos, inquietantes, como de un universo muy particular. Y en sus cartas, como sucede en general en las cartas, es un testimonio directo como de su personalidad, de su manera de estar en el mundo, ¿no? Es un testimonio raro porque, como dice Jean Cocteau en el texto introductorio, hay poco escrito sobre él de la misma época. O sea, se ha escrito mucho sobre Modigliani, pero hay un libro muy bonito de su hija que se llama Mi padre, pero era una figura que era más observada, que no, digamos, que hubiera alguien pues eso, que tuviera un largo epistolario con él o que hablara de él. Voy a citar este prólogo de Cocteau, que es sin duda un añadido muy valioso al libro, porque Cocteau, aparte de escribir muy bien y ser un observador sagaz, se nota que le tenía un enorme afecto y una enorme admiración a Amedeo. Dice, está hablando de Montparnasse y de la impresión que le causó la primera vez que lo vio y de cómo salían a emborracharse por las noches y
Modigliani acaba bailando con su pañuelo rojo. Dice, pero no me demoro en los recuerdos. Y confieso que me sería difícil hacer un retrato de Modigliani con fechas y fuentes. Jamás nos preguntamos de dónde había salido. Pertenecía a Montparnasse. Tenía el don de aparecer allí donde reinaban la inteligencia y el ingenio, animando cualquier reunión con su magnífica y ebria presencia. Entonces es un poco la idea que tenemos de Modigliani es bastante, según el testimonio de Cocteau, bastante ajustada, ¿no? O sea, uno imagina a un hombre pues divertido, seguro que torturado por sus demonios, pero con una gran joie de vivre. Luego les leeré un pasaje de una carta que manda desde París a un amigo suyo. Entonces, para mí, como editora, el interés de publicar estas cartas estaba en que uno tiene vislumbres muy directos de su personalidad, o sea, en una carta uno ve, ¿no?, si la persona está eufórica, si está un poco deprimida, si está un poco melancólica. Se ve también un poco la relación que tiene con su corresponsal. Y luego se ven también sus ambiciones, sus miedos y sus euforias, ¿no? O sea, cuando viaja en su juventud a Venecia, cuando ve Florencia, cuando está en Roma. Luego en la parte más oscura de las cartas, que es un poco su situación, ¿no? Es un hombre que vivió siempre con apuros económicos, incluso en la pobreza, no tenía domicilio fijo. Entonces, no era un hombre de quejarse, porque nunca verás en las cartas una queja, ¿no? Algo que diga, que se lamente, pero digamos esa dificultad, ese exceso de austeridad se percibe, ¿no? Pues un hombre que le prestan una casa en el sur de Francia, entonces dice que está ahí contento con su mujer, entonces tiene que trasladar los cuadros porque tiene que irse de donde estaba. O sea que siempre tuvo una relación de dependencia con el dinero. O sea, no vendía un cuadro. También hay 2 o 3 cartitas que aluden a una exposición y que incluso Modigliani se permite una ironía respecto a no haber vendido nada. Luego están esos estrechos lazos familiares también. O sea, se ve pues, que sus hermanos le ayudan, están pendientes de lo que le pasa. Y luego es también un poco premonitorio de ese destino un poco trágico, ¿no? De un artista pues, que es un genio y que muere pues, enfermo y prácticamente en la bancarrota. Eso en muy poquitas páginas uno puede trazar esa biografía de la que nos hablará seguramente más Federica, pero lo ves de manera directa, ¿no? A través de los ojos de Modigliani. Y para terminar, os voy a leer un pasaje que a mí me gusta especialmente y que veréis esa personalidad un poco explosiva y también muy humorística. Él está escribiendo a su amigo Oscar Gilia, que es un amigo de juventud y está en Roma. Dice, hoy un burgués me ha dicho, me ha insultado, que yo, es decir, mi cerebro, no hago más que holgazanear. Me ha sentado muy bien. No estaría de más un recordatorio parecido cada mañana al despertar. Pero ellos no nos comprenden, del mismo modo que no comprenden la vida. No voy a hablarte de Roma. Roma, que mientras te hablo no está fuera sino dentro de mí, como una joya terrible encastada en sus 7 colinas como 7 ideas imperiosas. Roma es la orquestación que me abraza, la circunscripción donde me aíslo y deposito mi pensamiento. Sus delicias febriles, su campiña trágica, sus contornos de belleza y armonía, todo aquello que es mío, para mi pensamiento y mi obra. Y concluye, espero una nueva obra, y puesto que ya la he definido y formulado, otras 1000 aspiraciones brotan de la cotidianidad. He aquí la necesidad del método y el esmero. Entonces con esto termino y le cedo la palabra a Federica. Es bonito porque tienes este artista joven y con sed de mundo y al mismo tiempo una persona muy concienzuda, muy dedicada a su arte, muy con el deseo de dejar una huella y de seguir aquellas pulsiones que para él son íntimas e irrenunciables. Entonces, con un librito muy modesto, al que le deseamos éxito y que puedan disfrutarlo muchos lectores, porque es lo que se dice una obrita menor, pero yo creo que es un complemento bonito a los ensayos que se han escrito y a la obra crítica que hay acerca de Modigliani. Muchísimas gracias, Federica.
Adelante. Muchas gracias a ti, Clara. Un placer escucharte. Pues no es una obra menor, es una obra de pequeño formato. Y esto es bien diferente. Me encanta tu referencia a la Carta de Roma. Cuando él escribe esta carta, él tiene 17 años. Entonces vemos, por un lado, la rebeldía normal de un adolescente en contra de esa burguesía y al mismo tiempo vemos una reflexión bastante profunda, sobre todo de parte de alguien tan joven, pero que ya sentimos totalmente centrado en lo que va a ser su vida, que va a ser esa dedicación exclusiva al arte. Y esta vocación temprana, la verdad que es algo muy bonito y además es un gran aporte de las cartas, porque resulta que no tenemos obras de Modigliani antes de su instalación en París. Entonces las cartas permiten esclarecer algo de su vida anterior, de su vida, digamos, nazarena, y a falta pues de documentos pictóricos o de esculturas, pues tener por lo menos este acercamiento a ese joven tan soñador y tan entusiasta, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que es un gran aporte, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de Modigliani. Les voy a poner para compartir pantalla algunas obras que he seleccionado. Entonces empezamos, bueno, viendo por supuesto a Modigliani. En esa foto está recién llegado a París, o sea que tiene 22 años y es un hombre por supuesto muy apuesto, muy guapo y entendemos pues todas las conquistas femeninas que va a tener. Pero bueno, esa es una anécdota y vamos a hablar realmente de él como pintor y como escultor, ¿no? Unos datos biográficos: él nace en Livorno en 1884, tiene una adolescencia un poco difícil en el sentido de que tiene una salud muy delicada, le va a dar pues una serie de enfermedades, tanto que a los 14 años, chantajeando un poco a su madre, hay que decirlo, por lo de las enfermedades, él logra salirse de la educación formal del colegio y empezar entonces a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Livorno, donde va a tener a Micheli como maestro y donde va a hacer grandes amistades. Oscar Giglia, que va a ser uno de sus corresponsales, para decirlo así, y otros personajes que él cita en sus cartas como Gino Romiti o Giulio Vinzo, ¿no? Esta época es de formación. Su madre suple, digamos, la falta de educación en el colegio. Era una mujer sumamente culta, muy refinada, y él era el último de los 4 hermanos y se ve que era, pues, que su madre lo consentía muchísimo, ¿no? Era una familia aristocrática, realmente judía. Él era judío por padre y madre. Su madre era francesa, de apellido Garcin, que es típicamente francés sefardí, y su padre, pues, de una familia importantísima de Livorno, pero venida a menos desde el punto de vista económico cuando él ya, pues, aparece. A causa de sus enfermedades se busca pues distraerlo, llevarlo a climas como más benevolentos, y así es como en 1901 va a estar en Nápoles, va a estar en Capri, va a estar en Roma, y ahí es donde empieza precisamente pues su correspondencia, ¿no? En una de ellas se refiere, y sentimos también ahí, digamos, esa especie de inconformidad, de rebeldía todavía adolescente, se refiere pues a su maestro y le dice a Oscar: Micheli, ¿cuántos como él hay en Capri? A patadas. Entonces él se da cuenta de que realmente pues ese tipo de arte ya no es que esté trasnochado, sino que desde el punto de vista de las vanguardias, por ejemplo, ha perdido algo de vigencia, y es muy interesante ver cómo Micheli y Giglia y Romiti y Vinzo
van a seguir pues toda su vida pintando de esta manera, totalmente ajenos a lo que está pasando mientras tanto en el medio del arte, por ejemplo, el futurismo en Italia. Entonces ahí, bueno, sentimos por supuesto una diferencia entre pues ese arte maravilloso de Modigliani y estas cosas como mucho más convencionales, a veces complacientes, que hacía pues su maestro y que hacían también sus compañeros de estudio, ¿no? Ya que no hay obras de él de esta época, yo creo que es importante ver lo que dicen las cartas acerca del arte. Por ejemplo, cuando está viajando con su madre por Capri, después por Roma, él habla de la belleza clásica del paisaje, él habla de belleza y armonía. Y él dice, mi propia verdad sobre la vida, la belleza y el arte. Y ese concepto de belleza es un concepto realmente anclado, ancladísimo, que va a hacer que precisamente frente al desdén, por no decir a veces al desprecio de los artistas de la vanguardia por el concepto de belleza, él siempre va a quedar sumamente adherido a él, ¿no? Entonces, después de estudiar en la Escuela del Desnudo de Florencia, de estudiar en la misma escuela en Venecia, por fin en enero de 1906 es cuando él realiza su gran sueño de poder llegar a París. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hizo? ¿De qué vivía? Pues vivía de muy poco. Al parecer de una pequeña herencia que había recibido de un tío, que era tocayo suyo, Amedeo, y también de una pequeña asignación que su madre lograba mandarle y que a veces se completaba, como lo sabemos, gracias a una de las cartas, precisamente, pues a través de su hermano. Entonces, ¿qué encuentra él en París? Bueno, 1906 es la gran época realmente de la capital de las artes, de los cafés, de las tertulias, de los salones, las exposiciones, las revistas, las galerías, todo lo que ese ambiente pues puede ofrecer a un joven artista, tanto desde el punto de vista estrictamente artístico, como también desde el punto de vista, bueno, de esa vida intelectual, social y bohemia, bueno, que tiene lugar básicamente en Montmartre, como vemos aquí, ese famoso café Le Lapin Agile, donde se reunían pues, esos artistas llamados de la Escuela de París, es decir, extranjeros como él, pero que estaban en París todos atraídos como él lo había sido precisamente por esa vida cultural, artística tan intensa, ¿no? Le Bateau Lavoir, un sitio pues muy conocido también, donde estuvo, por ejemplo, viviendo Picasso, donde estaba Marc Jacob y del que, por cierto, él será en algún momento vecino. Después pasamos a Montparnasse con la Ruche, que era un antiguo pabellón de la Exposición Universal de 1900, el pabellón de los vinos, por cierto, que no deja de ser algo irónico, que había sido transformado entonces en talleres para artistas, y los cafés que él frecuentaba pues muchísimo, podríamos decir tal vez demasiado, porque su afición pues al alcohol lamentablemente terminó de deteriorar su salud ya muy frágil. Aquí la Rotonde, el Dôme, todos esos sitios de Montparnasse. Y él cuando llega a París, bueno, llega así primero como un príncipe y se instala en un hotel bastante lujoso en la Madeleine, hasta darse cuenta de que con ese tren de vida no puede seguir y entonces se va a un sitio mucho más modesto en Montmartre, en esa plaza que aquí ha sido pues pintada por uno de sus amigos, Maurice Utrillo. Ahí tuvo su primer estudio, pero como muy bien dijo Clara, pues no tenía realmente casi domicilio fijo y es muy difícil seguirle la pista a través de las numerosísimas mudanzas que él hizo de vivienda y de taller, ¿no? Entonces, él se integra muchísimo a toda esa vida de bohemia. Y él es como el gran representante, el símbolo, podríamos decir, de la bohemia. Pero por otra parte,
hay algo que es muy interesante y algo contradictorio, que él llega en el auge, realmente en el momento de esplendor de las vanguardias, pero no va a participar de las vanguardias como participa de esa vida, ¿no? Aquí tenemos el fauvismo, bueno, que se da a conocer en el Salón de Otoño de 1905. Aquí podemos ver rápidamente en qué consiste, ¿no? Una violencia del color, una exaltación del color, que a veces roza incluso con el expresionismo. Aquí en Matisse lo vemos muy bien, por ejemplo, como los colores ya no son realistas, no corresponden realmente a un retrato fidedigno, lo podemos ver muy bien en el rostro, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Con ese verde, ese anaranjado, etc. Y por otra parte, el hecho de que el color y la forma se disocian, es decir, puede haber en una forma varios colores o un color que abarca varias formas, ¿no? Y esto, por supuesto, es totalmente novedoso. Aquí lo vemos en un paisaje, todavía pues se pinta muchísimo el paisaje en esa época a través de un otro gran fauvista que fue André Derain. En 1907, pues algo también totalmente nuevo y seguramente que sacude más todavía el medio artístico que el fauvismo, que es ese cubismo que se inicia con Picasso. Modigliani lo conocía, eran vecinos, tenían muchos contactos, y aquí podemos ver en ese protocubismo, digamos, de las señoritas de Avignon, algo que sí va a retener Modigliani, tal vez lo único de esas vanguardias de su época, que es la influencia del arte negro, que vemos aquí en las caras, que parecen más bien máscaras africanas, que vemos, bueno, en ese trazo único para las cejas y la nariz, en la forma de los ojos muy esquematizada. Todo eso sí lo va a tomar Modigliani, pero si no, no va a tener contacto realmente directo, estético con las vanguardias. Pues se desarrolla el cubismo, totalmente ajeno pues a su manera de pintar, y él está en esos 2 primeros años de su vida parisina en busca de un estilo, lo que es totalmente normal, primero por su juventud, después por una formación bastante escasa desde el punto de vista pues, de las bellas artes, y al mismo tiempo, bueno, por toda esa ebullición, digamos, que hay en torno a él, ¿no? Aquí la judía no sabemos quién es, y es en toda la obra de Modigliani la única referencia al judaísmo. Él se presentaba como judío, pero en su arte, pues si uno no sabe que es judío, no lo va a adivinar de ninguna manera. Ese retrato y desnudo al mismo tiempo, bastante expresionista, como pueden ver, esa cara muy fuerte, ¿verdad? Un poco agresiva. Y podemos pensar que, por ejemplo, Toulouse-Lautrec o el primer Picasso, el de su llegada a París, de la época azul, lo pueden haber influenciado más que lo que estaba pintándose exactamente en la época en la que él empieza. Hay como un pequeño desfase cronológico. Como había señalado Clara, pues él se enfrenta a dificultades económicas bastante grandes y en algún momento pues tiene la suerte de hacerse amigo de este joven Paul Alexandre. Hay varias cartas dirigidas a él, que era un médico que pertenecía pues a una familia muy acomodada de la alta sociedad parisina, y que era coleccionista y que realmente se entusiasmó muchísimo por la obra de Modigliani, tanto que además de las pinturas hay una colección de 400 dibujos que gracias a Dios se han mantenido en la familia Alexandre.
Aquí tenemos una foto de Paul Alexandre exactamente de la misma época y es muy interesante porque a veces se le reprocha a Modigliani de que sus cuadros no eran parecidos al modelo. Mentira, aquí tenemos una prueba fehaciente, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues él, más que mirar hacia las vanguardias, mira hacia lo que conoce desde la juventud, mira hacia el arte de los museos, para llamarlo así. Podemos ver, por ejemplo, la postura totalmente clásica que él retoma, el fondo más o menos convencional, como se dice, que no nos da pues mucha información, aunque aquí en el recuadro podemos ver detrás como una especie de bosquejo que parece ser un boceto para la judía. Y eso es muy interesante porque eso precisamente refuerza, digamos, la personalidad de Alexandre como coleccionista y así es como lo quiere pintar Modigliani. También pinta al padre, pinta al hermano menor. Es decir que Alexandre, no solamente porque le encanta su trabajo, sino para ayudarlo, obviamente, pues le hace esos encargos, ¿no? Y después, gracias a él, tiene otro encargo, que es, bueno, ese famoso retrato de la Amazona, que es una aristócrata francesa, Margueritas de Villiers. Quedó muy descontenta, no quiso pagar. Y Paul Alexandre pues se quedó con el cuadro. Pueden ver que ahí se está perfilando un poquito pues ese estilo Modigliani que se reconoce de inmediato, ¿no? Con esa cara, con la misma postura de Paul Alexandre, pero al mismo tiempo esa exaltación del color a través de la chaqueta de Amazona, de ese amarillo inventado pues, por el artista. Entonces, ¿por qué no le gustó a la señora? Hoy día nos parece como, oh, ¿qué es esto? ¿No? O sea, perdió la oportunidad de tener un Modigliani, un retrato por Modigliani. Resulta que el tipo de retrato mundano que se hacía en ese momento era, por ejemplo, lo que pintaba Boldini, paisano pues de Modigliani, que tenía un éxito impresionante en París, ¿no? Entonces, por supuesto, una persona de alta sociedad a la que se le va a hacer un retrato, lo que espera es esto, y la diferencia obviamente es abismal, ¿no? Boldini era un magnífico retratista. Aquí Mac Vivesco, una gran escritora romana, miren, bueno, ese glamour, esa elegancia, realmente maravilloso, pero bueno, es otro tipo de arte, es lo que se llama el retrato mundano. Modigliani no va a cambiar de opinión y va a seguir pintando incluso cuando se trata de una persona en vestido de noche, esa elegancia como la que tenía Mate Vivesco, dentro de su estilo, como pueden verlo en una obra hecha en 1918. O sea, esa entereza, digamos, de creer en su arte y de no desviarse a pesar de que hubiera podido tener muchísimo éxito si hubiera sido más complaciente, pues eso no va a ocurrir. Entonces, este fracaso hace que él como retratista, bueno, se va a volcar, digamos, hacia la gente de su medio. Por ejemplo, aquí un chelista, que lo vemos así como muy reconcentrado, digamos, ¿no? En su interpretación. Una obra que parece tener bastante influencia de Cézanne, que realmente para Modigliani era como un faro, ¿no? Esta obra la dibujo de memoria después de haberla visto en una exposición en compañía de Paul Alexandre, y Cézanne para él era realmente como un dios, él lo decía, ¿no? Y aquí algo muy curioso, hay solamente 2 autorretratos de Modigliani cuando él era un gran retratista, y esta que ha dado lugar, yo creo, a algunas confusiones, ¿no? Porque en el 2018 en el Jewish Museum de Nueva York se hizo una exposición de Modigliani, y entonces el curador considera que aquí él se representa como judío. Y él dice, ¿no? El énfasis en la nariz es un punto focal de su escultura y una faceta autorreferencial de su judeidad.
Primero, es terrible, bueno, el estereotipo del judío con la nariz grande. De hecho, el curador que escribe eso es judío, ¿no? Y además, si vemos lo que le interesa en ese momento a Modigliani desde el punto de vista artístico, vemos muy bien de dónde viene esa barbarizadita, no es de un judío ortodoxo ni nada de eso, sino que viene de esas artes primitivas que él está descubriendo en ese momento porque están de moda. O sea, Picasso, Braque, Guillaume Apollinaire, Paul Guillaume, todo el mundo se interesa por el arte primitivo. Hay un departamento de arte primitivo en el Louvre y entonces él sigue persiguiendo una expresión de belleza, pero ya no solamente a través del arte clásico, antiguo, renacentista, sino también a partir de las artes primitivas, y vamos a ver después cómo pues ese tipo de escultura, por ejemplo, ¿no? tan sintética, tan directa, que va realmente a lo esencial, va a ser importantísimo para él, ¿no? Aquí pues es el arte cicládico, y aquí una máscara africana, bueno, que realmente todo el mundo las conocía en ese momento, ¿no? Entonces, a esa influencia a través de las vanguardias de las artes primitivas se añade la de Brancusi, que era pues, un escultor importantísimo en ese momento, rumano, que había llegado a París en 1903 y que también fue, por supuesto, influenciado por ese primitivismo. Aquí lo tenemos pintado por Modigliani. Brancusi, él se va a mudar a Montparnasse, cerquita del estudio de Brancusi, aquí en la Cité Falguière, que todavía existe. Ahí tenemos una foto de él más o menos en esa época, con sus famosos pantalones de terciopelo, de pana y su bufanda, ¿no? Que llevaba en vez de corbata. Y de 1909 a 1913, Modigliani se va a dedicar exclusivamente a la escultura, aprovechando, bueno, todas las piedras que estaban ahí disponibles, porque Montparnasse en ese momento era un barrio en plena construcción y entonces podía recoger allí piedras que quedaban. Entonces vamos a ver pues varias de estas esculturas. Aquí, por ejemplo, una cariátide que en efecto tiene un aspecto pues sumamente primitivo, que nos recuerda la estatua cicládica que habíamos visto antes, ¿no? Esas cabezas donde sentimos que hay una búsqueda de la pureza de la forma, unir a lo esencial, eliminar pues cualquier historieta, cualquier anécdota, cualquier detalle, cualquier elemento decorativo, para llegar a eso, a lo esencial, digamos, esos rasgos sin los cuales ya un rostro dejaría de serlo, ¿no? Y un ideal de belleza que nos recuerda totalmente sus cartas de juventud, la belleza, la armonía, la vida, la belleza, el arte, pero ahora no lo busca en el canon antiguo, sino que lo busca precisamente fuera, ¿no? A través de otro tipo de civilización, lo que pues, se suele llamar el primitivismo, ¿no? Apreciamos el diálogo entre la línea y el volumen. Y en una carta a Paul Alexandre, él dice que él tiene un busto que había dejado en casa de Brancusi, que lo mandé buscar, etc. Entonces, vemos al mismo tiempo pues esa vida cotidiana, digamos, en torno a esa escultura, ¿no? Por cierto, en 1902, como pues lo vemos a través de sus cartas, él había estado en Pietrasanta, cosa que no suele aparecer en su biografía y que es sumamente importante, porque ahí obviamente a los 18 años hizo escultura, ¿okay?
y la retoma pues entonces en París, ¿no? Cuando él retoma la pintura, él deja la escultura y la deja totalmente, podemos suponer que por razones de salud. Hace pinturas de sus esculturas, es decir, que hay como una época ahí de transición, ¿no? Con esa referencia pues al arte clásico, a las cariátides, a la antigüedad, como pueden ver, pero dentro pues de esos rasgos primitivos que él mantiene en los rostros y que vemos muy bien aquí en ese busto que es como una retroalimentación, digamos, a partir de su escultura y al mismo tiempo la definición de su estilo, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a ver esos retratos de toda la gente que está en torno a él. Soutine, muy importante. Soutine llega a París en 1913, bueno, viene de su Rusia natal. Se conocen, dicen las biografías siempre que en 1915, pero ya sabemos por las cartas que por lo menos en 1914 ya se conocían, ya que Modigliani recomienda una obra de Soutine al gran crítico de la época y de las vanguardias, que es Gustave Coquio, ¿no? Tal vez en 1913 se pudieron conocer y bueno, eran dos hombres desde el punto de vista artístico totalmente opuestos, pero con muchísimas cosas para compartir desde el punto de vista personal. Los dos eran extranjeros, eran judíos, eran artistas, eran alcohólicos, lamentablemente, y fue una amistad realmente muy, 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 muy estrecha hasta la muerte de Modigliani. Aquí tenemos a Soutine. Nos va a representar también a Paul Guillaume, que fue su marchand entre 1915 y 1916, que conoció a través de Marc Jacob y del cual hizo 4 retratos. El título Nuevo Pilota es un poco una ironía, pero tiene que ver, bueno, con esa audacia, digamos, que tenía Paul Guillaume para escoger los artistas que él representaba, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, ven cómo pasa de la escultura a la pintura, la esquematización, la estilización, todos esos rasgos tan interesantes porque que hacen que, sí pareciéndose cada obra al modelo, realmente hay también como una hermandad, digamos, entre todos los retratos que va a hacer Modigliani. Entonces, es como toda una galería de retratos de la gente más importante de su época, ¿no? Juan Gris, Kissling, otro gran amigo suyo, polaco, judío, que llega a París en 1910. A menudo Kissling va a poner a disposición su taller para que ahí pinte Modigliani. Pinchos Cremene, también judío y ruso. Miren el parecido, es impresionante realmente, ¿no? Que después se instala en Céret, en el sur de Francia, donde va a vivir toda su vida, ¿no? Lipschitz y su esposa, Lipschitz era judío lituano. Miren aquí qué interesante, ¿no? Como a lo mejor inconscientemente, el arte antiguo, que está siempre tan cercano, a lo mejor de modo inconsciente, sí, hace que él representa a Jacques con un tono de piel más oscuro que el de Berthe, cuando los dos eran súper blanquitos, ¿no? Esto viene realmente pues de la tradición del arte antiguo, ¿no? Marc Jacob, escritor, poeta, un personaje realmente muy entrañable y siempre muy ligado al medio artístico. Jean Cocteau. El retrato de Jean Cocteau realmente es maravilloso. Lo hizo en el estudio de Kissling. Ahí Jean Cocteau tenía 27 años, estaba de permiso porque era soldado, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, los extranjeros no participaron, ¿no? Pero los franceses sí. Aquí tenemos un retrato de Cocteau totalmente contemporáneo. Pueden ver cómo él ha representado pues, el bolsillito con el pañuelo, el corbatín, todo eso. Y
Cuando Picasso hizo el retrato de Gertrude Stein y ella no estaba contenta porque no era parecido, él le contestó, tú vas a ver que te vas a parecer cuando pase el tiempo. Y es exactamente lo mismo que ha pasado con el retrato que hace Modigliani de Jean Cocteau. Cuando vemos fotos de Cocteau ya viejo, pues realmente se parece muchísimo, pero muchísimo a ese retrato. Aquí una de sus amantes, Beatrice Hastings, una poeta y periodista inglesa con quien estuvo pues entre 1915 y 16. Aquí un personaje importantísimo en la vida de Modigliani, hay mucha correspondencia con él, es Leopold Zborowski, un judío polaco que llega a París, no se sabe exactamente en qué fecha, pero puede ser tan temprano como en 1910, a estudiar literatura, pero de hecho se transforma muy rápidamente en marchante de Modigliani, de Soutine, de Chagall, de Kisling, él le da a Modigliani una pequeña asignación que le permite comprar los materiales y pintar a cambio de la exclusividad de su obra. Ahí quien ganó lamentablemente fue Zborowski, porque después de la muerte de Modigliani fue cuando realmente logró pues colocarlo en colecciones importantes y hacer mucho dinero con esto. En 1917 Zborowski le sugiere a Modigliani pintar desnudos. Ya él había estudiado el desnudo, como lo decimos, como lo dijimos antes, y además, bueno, el desnudo es uno de los temas más típicos, digamos, de la historia del arte y de lo que se puede ver en los museos, ¿no? Entonces él se dedica todo el año 17 a pintar desnudos para hacer una exposición en 1917 en diciembre en la Galería de Bertheweil, que fue cerrada el mismo día de la inauguración por el escándalo que eso representó. Para colmo, ponían una obra en la vitrina y enfrente había una comisaría de policía, así que la exposición no duró absolutamente nada. Con tantos desnudos en los museos, uno se dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el escándalo? Bueno, tal vez algún que otro detalle anatómico, la falta total, bueno, de decir es una diosa, o si no, bueno, ahí es una modelo y punto, ¿no? Realmente no hay eco, digamos, mitológico ni nada de eso. Sin embargo, bueno, cuando vemos la historia del arte, la misma pose, la diferencia es que, claro, ahora es una obra muy moderna que se centra realmente en la línea, en esa estilización de la línea, en el trabajo del volumen que le viene, por supuesto, de la escultura y de la ausencia total, pues, de otros elementos, ¿no? Y esas referencias a la historia del arte, que son absolutamente evidentes, realmente son bien interesantes porque resulta que cuando Modigliani estaba en Misurina, una estación termal cerca de Venecia, le había escrito a Oscar Giglia una carta que está en el libro, donde dice: la costumbre de la contemplación del campo y la naturaleza alpina marcará, creo, uno de los cambios más profundos de mi espíritu. Me gustaría hablarte de la diferencia que media entre las obras de los artistas que más han convivido y más se han comunicado con la naturaleza y los artistas de hoy día que buscan la inspiración en un estudio y sueñan con educarse en ciudades de arte. Escribe eso en 1904 o 5, ¿no? Resulta que si hay un artista que es de estudio y que es de ciudad de arte como es París y de museos, es precisamente Modigliani. Interesantísima esa contradicción total entre lo que él escribe todavía jovencito y lo que va a ser después su arte. El punto en común, por supuesto, es siempre una búsqueda, un afán de belleza. Esto sí que no va a cambiar, ¿no? ¿Ven? Antecedentes, por supuesto. Las poses son totalmente clásicas, ¿no? Esa postura que se llama la Venus púdica, ¿no?
que se remonta a Grecia y Roma, por supuesto, que retoma Botticelli. Entonces, después del fracaso de los desnudos, retoma el retrato. Son realmente sus dos temas, podríamos decir, casi en exclusividad. En 1918 hay un cambio grande, varios cambios grandes en la vida de Modigliani. Primero, conoce a Jeanne Buterne, que va a ser pues, su compañera y la madre de su hija, y se va a vivir con ella, con la madre de ella, que parece que era una persona sumamente conflictiva, con Soutine, con Swarovski y su esposa a la Costa Azul, huyendo de las restricciones, de los bombardeos, de todo lo que pasaba en ese momento en París, ¿no? Entonces, en marzo de 1918, ese grupito, digamos, se instala allí. En noviembre de 1918 es cuando nace allí su hija Jeanne y regresa a París en mayo de 1919, ¿no? Entonces, mientras estaba en Niza, el medio, por supuesto, es totalmente diferente. Ahí hay muy pocos artistas, no está toda esa gente dispuesta, digamos, a ser pintada por Modigliani, ¿no? Con la excepción, por supuesto, de Swarovski. Miren cómo alarga el cuello, cómo retoma, pues, siempre esa estilización de la cara, pero con muchísima dulzura al mismo tiempo, ¿no? Aquí está la esposa, que parece un poquito de Almas Tomar. Survage, que estaba en Niza en ese momento, es un artista finlandés y que aparece en una carta. Aparece el 31 de diciembre de 1918 cuando escriben a Swarovski que ya había regresado a París para decirle, bueno, que están celebrando el 31 de diciembre, ¿no? Y luego, contrariamente a lo que habíamos visto antes, él va a pintar gente sencilla, gente humilde, gente totalmente anónima, como lo hizo Soutine, pues alejado de ese medio, pues busca gente ambiente pues del sur, de la Costa Azul, retoma pues a un artista de ahí que es Cézanne, ¿no? Lo vemos aquí muy bien. Ese mismo lado pues de construcción geométrica de la fuerza de las formas, ¿no? Y entonces ahí en la Costa Azul es donde va a pintar los 4 únicos paisajes que se conocen de él, y vamos a ver 2, ¿no? Por cierto, mencionados en una carta de enero de 1919 a Swarovski. Tengo intención de realizar algunos paisajes. Ciertamente, los primeros podrán parecer obra de un primerizo. En efecto, no es ni mucho menos lo mejor que haya pintado Modigliani. Pero es interesante citarlo porque, bueno, se ve que precisamente pinta el paisaje a falta tal vez de otra cosa para pintar, ¿no? Pero no es ninguna obra maestra, definitivamente. Y a quien va a pintar muchísimo, como 25 veces, es a Jeanne Buterne, ¿no? Que fue, bueno, su gran amor y su último amor, desde luego. Aquí la representa, pueden ver que está embarazada en 1918 en Niza. ¿Y cómo hizo con el desnudo? Vuelve, pues, de una manera como muy fluida, sumamente natural, a esa postura del arte manierista, por ejemplo, pero eliminando cualquier otro detalle. Solamente se queda con lo esencial, con lo fundamental, que es esa pose. Aquí la vemos, otra vez, con ese perfil tan italiano, miren. Y finalmente, ya en 1919, seguramente ya en los últimos meses del año, cuando han regresado a París, donde pueden ver que está otra vez en estado,
Y es una de las últimas piezas de él, ya que Modigliani pues, muere en el Hospital de la Charité el 24 de enero de 1919 y el 25 Jeanne Butin se lanza por la ventana de la casa de sus padres. Entonces ese final trágico, por supuesto, ha alimentado muchísimo toda la leyenda de él como artista maldito, como también viendo el lado más sombrío de la bohemia de la época, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hay muchas cosas verdaderas, otras inventadas, etcétera. Lo importante es realmente una obra absolutamente deslumbrante y totalmente personal en la época en que los artistas eran muy de grupos, ¿verdad? Y muy de ismos. Y eso es realmente lo que nos queda de él, creo. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Federica. La verdad es que ha sido una conferencia profundamente enriquecedora. Yo creo que, bueno, todos los que nos han seguido, estoy firmemente convencido de que han podido disfrutar muchísimo, no solo de la conferencia, sino también de todas las obras que nos ha ido mostrando y se han podido llevar un claro retrato de cómo era Modigliani y un perfecto complemento a las cartas que comentábamos antes que editaba Elba. Así que muchísimas gracias, Federica. Esperamos que a todos ustedes les haya resultado tan interesante como a mí personalmente me ha resultado este repaso por la vida y obra de Amedeo Modigliani. Muchas gracias, Federica. No, gracias a ti, Israel, y gracias a Casa Sefarad, y gracias a Clara también. Fue un placer hablar de Modigliani, obviamente, un placer. Y dentro además de esa casa Sefarad que quiero mucho. Así que es una manera de agradecer tantas charlas que yo he oído, dando yo una. Muchísimas gracias, Federica, y a todos ustedes también muchas gracias por seguirnos en una actividad más del canal de YouTube del Centro Sefarat, este Centro Sefarat Israel desde casa. Les esperamos en las próximas y les animamos, como decíamos al comienzo, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.